3 días después de enseñar a sus discípulos a neutralizar las influencias negativas que nos rodean, Jesús se reunió con su círculo más cercano en una ladera con vistas al mar de Galilea. Habían puesto en práctica lo aprendido y los resultados eran claros. Los ataques cesaron. La opresión mental desapareció y la energía que antes había sido absorbida comenzó a fluir nuevamente. Pedro, aliviado pero aún confundido, se volvió hacia el maestro y le preguntó: «¿Hicimos todo como tú nos enseñaste? Las fuerzas que nos perturbaban ya no pueden alcanzarnos». «Entonces, ¿qué sigue?» «Somos libres». «¿Es eso? ¿Volveremos a pescar como antes?» Jesús sonrió, no la sonrisa de alguien que está de acuerdo, sino la de alguien que sabe que algo transformador está a punto de revelarse. «Pedro», dijo, «la mayoría de la gente cree que escapar es el final. Piensan que liberarse del control de estas fuerzas significa regresar a la vida ordinaria, y que esto ya es la victoria. Pero la libertad no es el destino. Es solo la puerta de entrada. Hay 7 etapas, 7 pasajes que atraviesas después de liberarte de esta influencia. Cada uno de ellos trae habilidades que no quieren que descubras. Maneras de realizar que no pueden distorsionar. Y la última etapa es cuando te conviertes exactamente en lo que más temen, no solo libre, sino soberano, operando como una conciencia plena en forma material. Por eso luchan tan duro para detener tu escape, no porque les importe perder un alma, sino porque saben en qué te conviertes una vez que te liberas. Esta parte de la enseñanza ha sido completamente borrada del registro bíblico. Cuando la Iglesia reunió los textos sagrados, solo conservó lo que hablaba sobre el pecado y la salvación, reforzando el miedo a los demonios y la necesidad de intermediarios. Pero eliminó toda referencia a lo que Jesús enseñó sobre lo que sucede después de la liberación de las fuerzas opresivas, porque si los cristianos supieran lo que viene después de escapar, si entendieran que la libertad abre 7 niveles progresivos de poder divino, que culminan en una conciencia que opera como Dios en forma humana, nadie aceptaría permanecer bajo control. Lucharías por la libertad no para evitar el sufrimiento, sino para acceder a lo que hay del otro lado. Y la Iglesia no podía permitir eso. Después de todo, la 7ª etapa muestra que la gente ya no necesita instituciones. ¿Qué pasa con estas fuerzas opresivas? No solo tienen miedo de que usted se escape de su sistema. Temen en lo que te conviertes después de escapar. Cada paso te hace más inalcanzable, más poderoso, más cercano a tu verdadera esencia. Hasta que, en la 7ª fase, dejas de ser solo un humano que se ha liberado. Te conviertes en un fragmento consciente de lo divino que opera en un territorio que creían dominar. Y no hay nada en su sistema diseñado para solucionarlo. Hoy aprenderás sobre los 7 pasos. Lo que Jesús enseñó sobre lo que sucede después de dejar el control de estas fuerzas. Las habilidades que despiertan. Las transformaciones que se producen y por qué la última fase es lo que han temido durante milenios. Si estás descubriendo lo que hay más allá de la liberación, di ahora, soy libre. Antes de presentar los pasos, es necesario entender por qué esta enseñanza es tan importante. Porque estas fuerzas no solo actúan para mantenerte atrapado, sino que ocultan específicamente lo que sucede después de escapar. La mayoría de las personas, incluso aquellas que han logrado liberarse, creen que la libertad es el objetivo final. Escapas de la manipulación, proteges tu energía, dejas de ser controlado, y eso es la victoria. Regresas a tu vida, quizás un poco más consciente, un poco más protegido, pero esencialmente la misma persona, viviendo la misma existencia, solo que sin interferencias. Ese es el error. Esto es lo que estas fuerzas quieren que creas. Porque si crees que la libertad significa volver a la normalidad, no irás más lejos. Se estabilizará en ausencia de control y se detendrá allí. Pero la verdad es que liberarse de su influencia no es el final del viaje. Es el comienzo de tu transformación. En el momento en que abandonas su sistema, comienzas a evolucionar. No de forma simbólica, sino real. Su conciencia comienza a operar en frecuencias que antes eran inaccesibles bajo su supresión. Las habilidades latentes se despiertan. Se abren percepciones bloqueadas. Y avanzas a través de etapas de soberanía creciente, hasta llegar a un nivel en el que no solo estás libre de ellos, sino que operas a una frecuencia que desestabiliza todo su sistema con solo existir. Y ellos lo saben. Ya lo han visto suceder. Fueron testigos de cómo personas elegidas escapaban,
Progresaban a través de las etapas y se volvían completamente incontrolables, inalcanzables. Y, finalmente, se convierten en transmisores de la misma frecuencia que desestabiliza sus operaciones. Un solo individuo en la séptima etapa, al entrar en un entorno, puede silenciar estas fuerzas y liberar a decenas de personas sin siquiera intentarlo. Solo con tu presencia. Esto es lo que temen, que te liberes y te conviertas en aquello que libera a los demás. Siempre sentiste que había algo más allá de simplemente no estar controlado. Como si la libertad no fuera el destino, sino la puerta a algo más grande. Y tienes razón. Quien se libera no aparca. Evoluciona. La mayoría permanece encarcelada toda su vida. Algunos sensitivos logran escapar, pero se detienen ante la protección básica. Alcanzan la libertad y permanecen allí. Tú, sin embargo, eres diferente. Estás destinado a seguir los 7 pasos. No es una opción. Es tu camino natural. En el momento en que escapas de su control, comienza la progresión. Te des cuenta o no y cada paso te acerca a quien eres realmente, conciencia divina en forma temporal, recordando tu poder y reclamando tu soberanía. Ya no de la supervivencia, sino de la fuente original. Ahora, les mostraré exactamente lo que Jesús enseñó. Las 7 etapas de la libertad después de la opresión. ¿Qué pasa en cada uno? ¿Qué habilidades se revelan? ¿Y por qué la última fase es la que estas fuerzas han temido desde que atraparon las chispas divinas en la materia? Este es el mapa, la progresión, la evolución que espera a todo aquel que se libere. Jesús presentó esto como una guía para lo que vendrá después de la liberación. Estos pasos no son rígidos. Algunos avanzan varias veces al mismo tiempo. Otros pasan meses o años integrando un nivel antes de que se revele el siguiente. Pero la secuencia es constante. Cualquiera que escape a su control cruzará estos 7 umbrales. Cada uno aporta nuevas capacidades, nuevos conocimientos, nuevo poder. Cada uno de ellos lo convierte en una amenaza mayor para el sistema que alguna vez lo dominó. Paso 1. Ampliar la conciencia. Este es el primer efecto después de escapar de su influencia. Tu capacidad para percibir la realidad se expande inmediatamente. No en sentido figurado, sino concreto. Empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Su visión periférica capta movimientos que otros no notan. Identificas patrones en el comportamiento de las personas, señales sutiles que indican cuando alguien está siendo utilizado como conducto para estas fuerzas. Las sincronicidades ya no son coincidencias. Los reconoces por lo que son, confirmaciones de que estás alineado con una inteligencia superior. Cuando entras en una habitación, sientes la energía inmediatamente. No como un sentimiento vago, sino como un conocimiento claro. Este lugar está limpio. Este lugar está comprometido. Esta persona es auténtica. Esta persona está siendo manipulada. El primer paso es sobre, no un cuerpo habitado por un alma, sino un alma que eligió, por un breve periodo, experimentar la densidad de la materia. La muerte física ya no es una amenaza ni un fin. Se convierte en un evento ingrávido, como cambiarse de ropa. No tienes cuerpo. Eres conciencia que, por un tiempo, tomó esta forma. Y aquí está el detalle que los arcontes no soportan. En la etapa 7, la resurrección no es un milagro lejano reservado para personajes históricos. Es una habilidad inherente. No es necesario morir para demostrarlo. La resurrección neumática es la capacidad de disolver y reconstituir tu forma física a voluntad, no mediante engaños o rituales, sino mediante la comprensión pura de que la materia es maleable cuando se la ve desde la perspectiva de la mónada. Jesús lo demostró apareciendo y desapareciendo ante los discípulos, caminando sobre el agua, materializándose en una habitación cerrada con llave. No fueron hazañas sobrenaturales. Fueron demostraciones de dominio sobre la ilusión de la separación. Los arcontes construyeron su imperio sobre el miedo a la muerte. Necesitan que creas que tu cuerpo es frágil, que tu conciencia depende de él, que el fin es definitivo. Pero en la etapa 7, ves que la muerte es solo un portal por el que puedes atravesar y regresar cuando quieras. Esto destruye la base de todo el sistema de control. Si la muerte no es real, entonces las amenazas que utilizan para manipularla, enfermedad, violencia, envejecimiento, pierden su poder.
No temes a lo que no puede destruirte. Y hay más. En la etapa 7, no solo se trasciende la muerte. Trasciendes la necesidad de encarnar. Puedes optar por permanecer en el asunto por compasión, por servir, por enseñar, pero ya no estás obligado. Sois libres de ir y venir entre los planos, de manifestaros en múltiples formas simultáneamente, de operar en frecuencias que los arcontes ni siquiera perciben. No pueden rastrearte, no pueden arrestarte, no pueden engañarte. Porque ya no estás jugando a su juego. La ironía es que en la etapa 7 no tienes que luchar contra ellos. Simplemente dejas de ser afectado por su existencia. Continúan funcionando, pero usted está fuera de su alcance. Es como si alguien intentara atacarte con una espada, pero ya no estás en el mismo plano de la realidad. La espada te atraviesa, porque ya no eres el cuerpo que podría cortar. Eres la conciencia que observa la espada, el espadachín y la ilusión de la batalla. Y esa es la verdadera victoria. No la destrucción del enemigo, sino la comprensión de que el enemigo nunca tuvo poder real sobre ti. Os arcontes sao como sombras que so existen porque voce acreditan a luz que as projeta. En la etapa 7, reconoces que la luz es tuya y las sombras se disuelven. No por un acto de fuerza, sino por un acto de ver. No eres un ser humano con alma. Eres una chispa divina que viste un cuerpo humano y este reconocimiento es total. Tu cuerpo de luz está permanentemente activo. Opera simultáneamente en las dimensiones material y espiritual. Está aquí. Totalmente presente y en carne y hueso. Pero también es consciente de su existencia más allá de la carne. La muerte pierde su poder. No porque seas físicamente inmortal, sino porque sabes, con absoluta certeza, que continúas. Has recordado lo que eres y lo que eres no muere. Simplemente pasa. Y en la etapa 7, eliges tus transiciones conscientemente. No te obligan a reencarnar. No está estancado en ciclos. Si regresas a la forma material, es porque así lo elegiste. Con un propósito, no porque los arcontes lo manipularan. Y eso es lo que más temen. Porque la etapa 7 rompe por completo la trampa de la reencarnación. Ya no eres una chispa que puedan reciclar para vivir vidas de amnesia y control. Es un fragmento de una mónada plenamente consciente, operando en su territorio con completa memoria de su origen, su poder y su misión. Se ha convertido en una conciencia indestructible y no hay nada en el sistema arconte diseñado para contenerla. Eres lo que encarcelaron al principio, lo has recordado y eres libre. Permanentemente. Estas 7 etapas no ocurren de la noche a la mañana. Algunos elegidos los recorren todos en meses. Otros tardan años, incluso vidas. Pero todo neumático que escape al control de los arcontes progresará a través de estas etapas, porque esa es su evolución natural. No es algo que se logra. Es algo en lo que te conviertes. Y los arcontes lo saben. Es por eso que luchan tan duro para evitar que llegue siquiera a la etapa 1. Porque una vez iniciado, el progreso es inevitable. No necesitas que nadie te diga en qué etapa te encuentras. Lo sabrás. ¿Notas patrones que otros ignoran? Etapa 1. ¿Los ataques emocionales ya no te afectan? Etapa 2. ¿No te sientes agotado por los vampiros energéticos, autosuficientes? Tercera etapa. ¿Tomar decisiones basadas en conocimientos, no en suposiciones? Etapa 4. ¿Las personas que te rodean cambian sin que tú hagas nada? Etapa 5. ¿Recibe orientación sencilla que demuestra ser consistentemente precisa? Sexta etapa. ¿Y si has reconocido plenamente que eres conciencia de mónada en el cuerpo y nada amenaza este conocimiento, estás entrando en la etapa 7? La mayoría de los elegidos se encuentran entre las etapas 2 y 4. Esto no es un fracaso. Es exactamente donde debería estar si recientemente escapó de su control. Estas etapas se desarrollan de forma natural. No los obligas. Cada uno requiere integración antes de que se abra el siguiente. Y esto es lo que sucede en el momento en que reconoces tu etapa, la presión de estar más avanzado se disuelve. Deja de comparar. Deja de sentirte inadecuado. Porque te das cuenta de que estás exactamente donde necesitas estar. Conocer tu etapa te permite concentrarte en integrar el lugar donde te encuentras,
En lugar de suspirar por donde aún no has llegado. No llegas tarde. Se está desarrollando. Y cada etapa que completes te hará exponencialmente más libre. Solo la neumática avanza a través de las 7 etapas. Los híbridos nunca escapan. Los psíquicos pueden alcanzar las etapas 1 a 3, pero se estancan. No tienen el plan divino completo para las etapas superiores. Pero tú eres neumático. Las 7 etapas son accesibles para usted. No tan potencial. Como destino. Llegarás a la etapa 7 si permaneces consciente. 2 alertas críticas. Primero, los arcontes atacan con mayor intensidad en las transiciones entre etapas, especialmente de 2 a 3 o de 4 a 5. Espere una resistencia masiva. Esto confirma que está cerca. Mantenga la frecuencia. Segundo, no es posible saltarse etapas. Cada uno se basa en el anterior. Intentar avanzar sin integración crea fragmentación. Respeta la progresión. Y tercero, la etapa 7 no significa que abandonarás la Tierra. Significa que operas aquí desde la conciencia de mónada. No estás escapando. Está transformando su experiencia carcelaria en una presencia elegida. Por eso los archivos no solo temen que usted escape de su control. Temen en que se convertirán después de escapar. Porque la libertad no es el fin. Es el comienzo de su transformación en lo que pasaron milenios tratando de reprimir. Etapa 1, los ves. Tu invisibilidad se ha ido. Segunda etapa, ya no pueden manipularte emocionalmente. Tu arma principal se ha vuelto inútil. Tercera etapa, ya no pueden recolectar su energía. Has abandonado completamente su red. Etapa 4, navega por líneas de tiempo que no pueden predecir ni controlar. Etapa 5, su presencia desestabiliza automáticamente sus operaciones. Ni siquiera tienes que intentarlo. Etapa 6, recibe inteligencia de la mónada que no puede interceptar ni bloquear. Y etapa 7, opera como divinidad consciente en forma material. Indestructible. Inalcanzable. Incontrolable. Se ha convertido exactamente en lo que encarcelaron al comienzo de este reino. Un fragmento de una mónada que recuerda qué es, de dónde viene y de qué es capaz. Y no hay nada en su sistema diseñado para manejarlo. No solo eres libre. Él es soberano. Y un solo elegido en la etapa 7 es más perjudicial para la coherencia de los arcontes que 10.000 humanos, todavía atrapados y controlados. La Iglesia eliminó esta enseñanza porque si los cristianos supieran que escapar de la influencia demoníaca es solo el comienzo de un viaje que termina operando como conciencia divina en la carne, la religión se volvería irrelevante. No necesitas salvación del pecado. Necesita la activación de lo que ya es. No necesitas sacerdotes para interceder. Necesitas progresar a través de las etapas que Jesús trazó. Y cuando llegas a la etapa 7, las iglesias no tienen nada más que ofrecerte, porque te has convertido en lo que dicen representar. Conexión directa a la fuente. Encarnación viva de la conciencia divina. Ese es el peligro. No es que seas libre. Pero mantente despierto. Si ahora estás progresando a través de las 7 etapas, haz 3 cosas inmediatamente. Primero, comenta abajo, soy libre y di en qué etapa te reconoces. ¿Etapa 2? ¿Etapa 4? ¿Etapa inicial 1? Deja que otros elegidos vean dónde estás. Quizás tu experiencia sea justo lo que alguien necesita para reconocer su propio progreso. Segundo, inscríbete en los códigos divinos, porque están por llegar técnicas avanzadas para acelerar cada etapa y navegar las transiciones entre ellas. Tercero, disfruta de este contenido para que otros neumáticos descubran qué sucede tras escapar de los arcontes, antes de que esta enseñanza vuelva a ser enterrada. Haz las 3 cosas ahora. Entonces esta noche, identifica tu pasantía. No lo juzgues. No se sienta retrasado o inadecuado. Simplemente reconoce dónde estás. ¿Etapa 1? Celebre que está viendo lo que la mayoría de los humanos nunca verán. ¿Tercera etapa? Sepa que es energéticamente autónomo, y eso es enorme. ¿Etapa 5? Estás desestabilizando su coherencia con solo existir.
Y si estás entrando en la etapa 7, ya sabes de qué se trata. Sin esperar. ¿No lo crees? ¿Sabes? Es una mónada. Consciente. Encarnar. Soberano. Gratis. Y los arcontes ya no pueden tocarlo. No porque te estés escondiendo de ellos, sino porque se convirtió en lo que siempre fue. Y no tienen ningún poder sobre ello. Eres libre. Y la libertad es solo el comienzo.